Buenas tardes, compañeros y profesora. Hoy voy a presentar mi podcast de la película Machuca. Esta película es una película chilena, su director fue Andrés Wood, se estrenó en el año 2004 en Santiago de Chile. Sus palabras claves que yo encontré dentro de esta película fue integración social, violencia, discriminación, socialismo, crisis económica, dictadura y golpe militar. En resumen y contextualizando la película Mapuche se sitúa en el año 1973 en Santiago de Chile. En ella se presentan dos niños de distintas clases sociales. Gonzalo Infante provenía de una familia acomodada y asistía al colegio Saint Patrick, mientras que Machuca era un joven, de escasos recursos que vivía en un campamento y su vida se veía afectada por el alcoholismo de su padre y la violencia diaria que lo rodeaba. Estos jóvenes se conocen a través de un programa de integración social que llevaba a cabo el Father McEnroe en el colegio St. Patrick. A medida que pasa el tiempo, Gonzalo y Machuca forman una amistad. Esta conllevó a que los dos niños se dieran cuenta de las realidades de vida muy distintas que vivían. El contexto en Chile en el año 1973 era complejo debido al gobierno socialista de Allende y a la crisis económica que poseía el país en ese entonces. Las clases burguesas presentaban un gran descontexto por el hecho de las oportunidades que se le estaban dando a los pobres. La amistad de Machuca y Gonzalo se fue deteriorando al pasar el tiempo, ya que en el contexto que vivían y los problemas que se presentaban hacían imposible que, que permanecieran unidos. Cuando ocurrió el golpe de Estado, Gonzalo se vio obligado a dejar su amistad con Pedro y nunca más supo de. Como introducción y entendiendo el contexto en el año 1970 de Chile, mi podcast se presenta como objetivo principal analizar el contexto de Chile en el año 1973. En el país se presentaba una compleja crisis económica y política. Existía un descontexto social por parte de toda la sociedad, principalmente por las clases burguesas que eran del partido de oposición al gobierno de Allende, que se hacían llamar Frente Nacionalista. Como consecuencia se produjo el golpe militar y al borde de una guerra civil. A modo de desarrollo, hay que entender que en el año 1973, en el colegio Saint Patrick, el Father McEnroe lanza un proyecto de integración social, el que tenía como objetivo incluir a niños y jóvenes de escasos recursos al sistema de colegio. Chile se situaba en una etapa ardua de discriminación entre clases sociales. Fue difícil para los jóvenes vulnerables integrarse, ya que sufrían discriminación por parte de los estudiantes. No obstante, hay excepciones, y esta excepción fue la amistad que creó Gonzalo y Pedro. A pesar de sus diferencias, conocieron la realidad del uno y del otro. El respeto en ese entonces era muy vago. Se puede apreciar, o por lo menos yo aprecié en la película, en la movilización, el descontexto por parte del Frente Nacionalista. A todos los pobres los tildaban de comunistas por querer una vida mejor y más equidad social, o cualquiera que pensara diferente a ellos. También en las escenas de movilizaciones se presenta el trabajo infantil. En ese entonces era normal que los hijos de la clase baja trabajaran. Por otro lado, hay que mencionar que en el año 1970 gana las elecciones presidenciales Salvador Allende. Su gobierno fue de carácter socialista y cumplió promesas que había jurado al pueblo chileno. Esto despertó el descontento social de las clases más adineradas de Chile, o con un mejor estatus social. Por otro lado, la crisis se produjo por escasez de alimentos y la desvalorización de dinero. Con esto me refiero a que la crisis económica fue por la inflación que se presentaba en Chile en ese entonces. Durante el año 1972 comenzaron las manifestaciones por parte de la oposición. De igual forma, los que apoyaban a Allende se manifestaron también. La clase económica trajo consigo variedades consecuencias de carácter negativo. Uno de ellos fue la violencia. Esta se presentaba en el trato que se producía entre las clases acomodadas y las de bajos recursos. Incluso en la película se puede apreciar variedad de escenas de violencia, como por ejemplo cuando los niños son de bajos recursos, llegan al colegio y son mirados en menos. Algunos son hasta violentados físicamente. La libertad de expresión casi parece no existir. La violencia entre las diferencias de opiniones era demasiada. Llevó a un odio que se propagaban las diferencias sociales e ideológicas. Aún así,
se puede apreciar claramente las realidades muy distintas que vivía Gonzalo y Pedro. Esto se puede presenciar en las escenas que Gonzalo va a dejar a Pedro a su casa y se da cuenta de las precarias condiciones que vivía Pedro. Pero las diferencias no fueron impedimento para que ellos siguieran siendo amigos. En esta película se muestra claramente toda la problemática que vivió Chile en el año 1973. El 11 de septiembre fue el golpe de Estado. Se puede apreciar en una escena que Gonzalo mira los aviones con tranquilidad pero inquieto, pero por el hecho de no saber qué ocurre. Desde ese día todo cambió en Chile. No se puede decir que fue un cambio positivo. En parte con la dictadura sí se pudo sacar el país de la crisis económica, pero eso fue lo único positivo, ya que, ya que trajo consecuencias catastróficas para el pueblo chileno. Se vulneraron los derechos humanos, como se puede apreciar en la escena cuando allanaron el campo en donde vivía Pedro. Por otro lado, a partir del 11 de septiembre dejaron de ser seres humanos con libertad en todo sentido. La libertad de expresión no existía, las manifestaciones no se presentaron por años. No hay que dejar de mencionar todos los detenidos desaparecidos que trajo la dictadura militar. La que quema documentos marxistas fue imparable. Si bien es cierto que Machuca representa una realidad crítica de crisis económica por lo que pasó Chile, es interesante la oportunidad y desigualdad que se presentó en niños, tanto como Pedro y Gonzalo también vivió desigualdad y discriminación por pertenecer a una clase con mejor estatus social. Se aprecia, se apreció eso muy claramente en muchas escenas. Entendiendo todo este contexto, tengo una invitada que me gustaría hacer unas preguntas para que se pudiera apreciar más por qué es una buena película, por qué la recomienda y las preguntas que se aprecian a continuación. Mi invitada se llama Yanara Benavides y es a ella a la que le haré las siguientes preguntas. Hola Yanara, Hola, buenas tardes. comenzaré con la primera pregunta. ¿Le gustó la película? Bueno, sí, me gustó muchísimo ya que muestra las realidades opuestas que todavía existen entre las clases sociales. Además que muestra el intento de integración social por parte del presidente como un hecho social y que todos debemos llevar a cabo. Y no menos importante, nos muestra el valor de la amistad. ¿Usted recomienda esta película? Es una película que recomiendo, de todas maneras, para analizar los contextos sociales. Y se veía en ese tiempo, en los años 70. Además de ser una película que a muchos les genera un cambio en la conciencia. Así que, si pueden, los invito a que la vean. ¿Usted piensa que el contexto de la película era complejo debido al tipo de gobierno que existía en esos años? De todas maneras, pienso que el contexto de la película era muy complejo, ya que empezó con el gobierno de Allende, un gobierno socialista, el cual intenta lograr cambios sociales, pero que no resultaban fáciles. Aunque Allende quiere una sociedad más igualitaria, la situación política se va deteriorando y la oposición toma el poder produciendo el golpe militar. ¿Ya? ¿Qué problemática usted cree que visibiliza la película? Creo que como problemas sociales, lo que es la violencia, la discriminación, la represión y crisis económica. También como enfrentamientos políticos. Ya, muchas gracias por su aporte, señorita Yanara. No hay de qué, señorita Javiera. Por otro lado, como conclusión y crítica, bajo mi criterio, esta película abarca grandes problemas sociales, ya que perjudican a la sociedad de sus actores. Me sirvió para comprender el contexto social que vivió durante el gobierno de Allende y el golpe militar. Machuca no solo muestra lo superficial de lo que se vio, sino que muestra el contexto
de las vidas, los puntos de vista, la ideología de distintas clases sociales y todas las problemáticas que se vivían día a día. Era una lucha constante entre clases sociales, que consigo consecuencias muy graves para el país. Por ende, concluí que tanto los hechos de la época y la hipótesis planteada del contenido, estos sucesos fueron de gran importancia para el país. Y también como opinión me gustó mucho el hecho de las realidades muy distintas que se presentaron en la película, ya que a pesar de esto siempre hay excepciones, como lo que sucedió con Gonzalo y Pedro. Gonzalo no lo menospreció y no lo miró en mano, dejando de lado su estatus social. Fue una amistad como cualquier otra. Y eso es lo que más me gustó y la enseñanza que dejó, que a pesar de las grandes diferencias sociales siempre puede existir amistad y no prejuicio. Por ende lo insto mucho a verla si no la han visto. Es una película buenísima de la historia de Chile. Y por último, quiero decirle muchas gracias por su atención.